Hola niños, bienvenidos a la clase de esta semana. Continuamos en nuestro bloque 3. En esta ocasión vamos a hablar sobre la autoridad y la democracia y en nuestro bloque sobre la ciudadanía. Para sobrevivir, para ordenar la convivencia, para protegernos de los peligros y para marcar su territorio, los primeros grupos humanos que existieron crearon normas y aceptaron que uno de sus miembros tuviera el poder y la autoridad para hacerlas valer, para que este mismo también aplicara sanciones y tomara las decisiones que considerara convenientes para su grupo. Aunque las cosas han cambiado un poco, en las sociedades modernas siguen existiendo personas con poder que ejercen la autoridad para organizar a la sociedad, procurar su bienestar y sobre todo aplicar las leyes. Vamos así, con esta introducción, vamos a visualizar nuestro mapa mental sobre las características que debe tener esta autoridad y el poder público en una democracia. Primero tenemos que hablar de poder. Vamos a ubicarnos en la parte superior. Y poder nos dice que se ejerce cuando una persona o un grupo tiene la facultad legítima o no de tomar decisiones que afectan a otras personas e imponerlas. Entonces, cuando este poder de ejercicio es ejercido por los gobernantes, se llama poder público. Cuando este poder, ¿sí? Aquí en esta parte, es ejercido por nuestros gobernantes, se le denomina poder público. En un inicio, el poder de los gobernantes provenía de su fuerza y de su capacidad para dominar a los pueblos. Acuérdense, como en las películas, a quienes veíamos que eran los que imponían a través de su físico esta fuerza y esta capacidad para dirigir a una persona. Sin embargo, ahora ya vemos que las autoridades tienen en la modernidad, en esta época moderna, otras capacidades muy diferentes a la física, que es lo que ahora denominamos como el intelecto o el estudio de una persona para poder ser la autoridad correspondiente y competente, así se le conoce. Entonces, esta autoridad es la que, estamos en este puntito, es la facultad que tiene una persona dentro de un grupo o una sociedad para dar un orden y establecer las normas. Entonces, estas autoridades, dentro de estas autoridades denominamos las públicas, que son quienes trabajan dentro del gobierno y cumplen sus funciones administrativas. Entonces, la autoridad tiene esta facultad eh, que se deposita dentro de una persona, dentro de un grupo, una sociedad, para dar órdenes, para establecer normas, para persuadir que se cumplan y para que se realicen las acciones necesarias en beneficio de un grupo o en beneficio de la sociedad. Una autoridad que goza de legitimidad es porque ha sido electa y porque además es justa y procura el bienestar de un grupo de personas o de toda la sociedad. Por eso es que goza de legitimidad. Ahora, son autoridades públicas quienes trabajan, sí, en el gobierno y además que cumplen una función administrativa, como presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, pero también todos los miembros dentro de estas instituciones que encabezan estas personas que les acabo de comentar. Entonces, estas autoridades obviamente cuentan con el respaldo de la ley, la cual les asigna el cargo, pero también tienen ciertas funciones. Algunos son de elección popular, como presidentes, gobernadores, etcétera, pero otros administrativos, otras direcciones, subdirecciones, son designadas por esas mismas autoridades que nosotros ya elegimos en el cargo. Entonces es así como vamos a pasar a este esquemita para ver primero la parte de la legalidad. La legalidad tiene esta característica, las características que debe de tener esta autoridad y el poder público para que sea democrático. La primera es que debe de haber legalidad.
es decir, que se debe de apegar en todo momento a lo establecido por las leyes, la Constitución y otras normas que establezcan derechos y obligaciones de los ciudadanos, las funciones y límites de los gobernantes o de las instituciones, así como los procedimientos para decidir, para resolver conflictos y para usar nuestros recursos públicos y procurar siempre la justicia. La segunda característica es el apego a principios y valores. Debe de basarse en principios y valores como la legalidad, la justicia y el bien común. También otra característica es que debe de tener principios democráticos, es decir, que se deben de escuchar las opiniones de la ciudadanía y tomarlas en cuenta. Se debe de dialogar y cuando se requiera someter a decisiones de votación y buscar el consenso. También debe de haber un poder público limitado. ¿Qué quiere decir? Que se debe delimitar su quehacer con base en lo que está permitido en nuestra Constitución y en las leyes que de ella emanan. También existen mecanismos o instituciones que vigilan y que además controlan que ninguna persona o grupo de personas abuse de este poder o haga mal uso del cargo público que tiene. También otra característica es la división de poderes y es evitar que el poder público se concentre en una sola persona u organización. Para procurar el equilibrio de las fuerzas, el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Acuérdense que si quiere el presidente de la República proponer una ley, la puede proponer, pero los legisladores son los que deciden si se aprueba o no se aprueba. Ahora la última característica es el respeto a los derechos humanos. No debe abusar de su poder, ni de violar los derechos humanos o lesionar la dignidad de las personas. Entonces, estas son las características que debe de tener una autoridad para que se le pueda considerar como democrática. Vamos a ver este video que nos habla sobre la democracia, pero en relación al servicio público. Entonces, voy a desaparecerme para que puedan poner atención al video. ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de sus sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura, con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema, como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países.
Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían, y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir, y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la Fundación Canadiense Civics, que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien, para luego elegir, simbólicamente, a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram Voto Estudiantil Co. Muy bien, bueno, ya vimos el panorama un poquito más general de lo que es la democracia y cómo se le otorga el poder a un funcionario público. Ahora pongan atención en el siguiente texto, puesto que lo van a ocupar para contestar las preguntas del cuestionario en línea que vienen en el link. Pongan atención. La grandeza de un rey. Había una vez un poderoso rey que tenía 3 hijos. Dudando sobre quién debía sucederlo en el trono, envió a cada uno de ellos a gobernar un territorio durante 5 años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Así marcharon los 3, cada uno en su lugar, alegres por poder ejercer como reyes, pero al llegar descubrieron decepcionados que tan solo se trataba de pequeñas villas con un puñado de aldeanos, en los que ni siquiera había un castillo. Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey, se dijo el mayor, y juntando a todos los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de la guerra para formar un pequeño ejército con el cual conquistar las villas vecinas. Así su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los 5 años había multiplicado 5 veces su extensión. Orgulloso el joven príncipe reunió a todos aquellos aldeanos y viajó junto a su padre. Segundo, seguro que a mis hermanos se les ha dado mejores reinos. Sin duda mi padre quiere probar si puedo ser un gran rey, pensó el mediano. Y desde aquel momento inició con sus aldeanos la construcción del mayor de los palacios y tras 5 años de duro trabajo, un magnífico palacio presidía de la pequeña aldea. Satisfecho el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus fieles aldeanos. El tercero, seguro que a mis hermanos les han dado mejores reinos, así que la gente de esta aldea debe ser importante para mi padre, pensó el pequeño, y resolvió cuidar de ellos y preocuparse porque nada les faltara. Durante sus 5 años de reinado, la aldea no cambió mucho. Era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe, y lo acompañaron gustosos junto al rey. Los 3 hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fiesta de coronación. Pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar pidió a los aldeanos que contaran cómo habían sido sus vidas. Así los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey temible, fuerte, poderoso, y se sentía orgulloso de él. Los súbditos del mediano contaron cómo, bajo el liderazgo del príncipe, había trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio. Sin duda, sería un gran rey capaz de mayores logros, y se sentían orgullosos de él. Finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron lo felices que habían sido junto a aquel rey humilde, que habían mejorado sus vidas. Como probablemente no era el gran rey que todos esperaban, y ellos tenían gran afecto, pidieron al rey que al menos siguiera gobernando su villa. Acabadas las narraciones, todos se preguntaron lo mismo al rey. ¿Cuál de los príncipes estaría mejor preparado para ejercer el poder? Indeciso y antes de tomar la decisión, el rey llamó a uno por uno a todos sus súbditos y les hizo una sola pregunta. Si hubieras tenido que vivir estos 5 años en una de esas 3 villas, ¿cuál hubieras elegido? Todos prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercer villa, por muy presionados que estuvieran por las hazañas de los hermanos mayores, y así el más pequeño de los príncipes fue coronado como el más grande de los reyes, pues la grandeza de los gobernantes se mide por el efecto
el afecto de sus pueblos y no por el tamaño de sus castillos y de sus riquezas. Vayan al cuestionario y contesten lo que les pide en línea. Reflexionen bien. Nos vemos la siguiente clase.